Situada al noreste de Damasco, en el desierto de Siria, Palmira alberga las ruinas monumentales de una gran ciudad que fue uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad. Palmira había conseguido conservarse gracias al cuidado de los habitantes, pero en un ataque relámpago en 2016 los rebeldes ocuparon este lugar. A causa de esto, a inicios del 2017, varios de los monumentos de este lugar fueron bombardeados, sufriendo daños irreparables. Palmira fue elegida como Patrimonio de la Humanidad en 1980 y el 20 de junio de 2013 la UNESCO la incluyó en la lista de Patrimonios de la Humanidad en peligro. Esto para alertar sobre los riesgos a los que estaba expuesta la ciudad de Palmira debido a la guerra civil en Siria. La ciudad de Palmira fue un estado subsidiario del Imperio Romano que se creó en las rutas de las caravanas a Mesopotamia y Persia. La ciudad se convirtió en un poderoso centro comercial de cultura después de que los romanos se apoderaran de ella y llegó a servir como un vínculo entre el antiguo Mediterráneo y Asia. Durante el gobierno de la reina Zenobia, la ciudad se rebeló contra el régimen romano y se constituyó como un reino independiente antes de ser reconquistada y destruida por el Gran Imperio. Para la ciudad de Palmira, considerada como cuna de una civilización mesopotámica, el turismo cultural jugó un papel esencial en su economía, ya que albergaba mayores tesoros de una civilización antigua. Por lo tanto, Palmira conformaba un destino turístico cultural muy importante hasta antes del estallido de la guerra civil, pues este conflicto influyó directamente en la drástica caída de la demanda turística. La principal atracción de Palmira son las ruinas, entre las que se destacan el templo de Bel, construido en honor al dios Babel, las columnatas de Palmira de 1200 metros que eran el eje de la vieja ciudad que en su momento llegó a albergar 200.000 habitantes. En el mismo lugar se encuentran ruinas de mayor o menor grado de conservación, como el templo de Nabú, el templo funerario y el campamento de Diocleciano. Saliendo de la ciudad a 1 kilómetro en las montañas hay un sitio de nombre el Valle de las Tumbas, con unas construcciones como torres cuadradas y macizas. Estas son 3 tumbas que fueron construidas en los 3 primeros siglos de esta era y que algunos llegaban a albergar hasta 500 cuerpos. La caída de una civilización mesopotámica a causa del Estado Islámico. El grupo autoproclamado Estado Islámico, que en sí es un grupo terrorista, fue destruyendo, saqueando y robando patrimonios culturales en Irak, Siria y Libia. Todo este suceso se realizó desde el año 2014. La ciudad de Palmira es uno de los sitios con mayor riqueza arqueológica preislámica del Medio Oriente, el cual el Estado Islámico y yihadista fueron destruyendo. Gran parte de los tesoros arqueológicos arquitectónicos fueron destruidos con explosiones, como el Templo de Bel, el Arco del Triunfo de más de 2000 años de antigüedad, los cuales fueron dinamitados por el Estado Islámico en octubre de 2015. En el mismo año, la estatua que es el león de Alat de la ciudad fue decapitado. El Estado Islámico ha arrasado con estos monumentos por considerarlos lugares para la idolatría. La directora de la UNESCO, Irina Bokova, lanzó una campaña con el objetivo de proteger y salvaguardar el patrimonio de las zonas donde se encuentran amenazados por los extremistas, el cual es un movimiento global. La guerra civil de Siria y la crisis económica. Más de 380.000 personas murieron y la guerra obligó a huir a la mitad de la población existente en 2011 y condenó a la extrema pobreza a 6 de cada 10 sirios según la ONU. El conflicto quitó todo el sueño de toda una generación de sirios que no pudo recibir una educación, conseguir un trabajo o formar una familia. La economía de Siria se basa en la agricultura, el turismo y el petróleo, pero desde el estallido de la guerra civil en 2011, la economía de Siria ha sido golpeada por sanciones económicas masivas que restringen el comercio sirio con la Liga Árabe. Países europeos y países norteamericanos como los Estados Unidos no dejan a un lado las cifras. Las inestabilidades asociadas con la guerra civil han revertido el crecimiento previo en la economía de Siria a un estado de declive para los años 2011 y 2012. Desde Palmira haremos un pequeño viaje hasta la parte de África Occidental. En la República de Benín, en la ciudad de Abomey,
se halla un complejo de palacios que pertenecieron al antiguo reino de Dahomey, mismo que se erigió bajo el mandato de 12 reyes entre los años 1625 a 1900. Los palacios reales de Dahomey fueron declarados patrimonio en 1985 por la UNESCO por su valor histórico excepcional y testimonio material de un reino desaparecido, que jugó un papel importante en el comercio de esclavos en Europa. El reino de Dahomey gobernó por casi 3 siglos en el territorio actualmente corresponde al tercio de Benín. Estaba entre los reinos más poderosos de la costa África Occidental y esta influencia se afirma entre los antiguos palacios que construyeron. El reino fue fundado por el rey Genghis y establecería a Dahomey como la capital del reino, construyendo ahí el primer palacio. Luego de establecerse, se iniciaron campañas militares de conquista, mediante las cuales se obtuvieron a tribus pequeñas a lo largo y ancho de la llanura de Dahomey, hasta llegar a las costas. Fue en el reinado del rey Benjamín, el 11º rey, que se produjo la guerra de Dahomey contra las colonias francesas en el siglo XIX. Esta guerra trajo como resultado una victoria por parte de los franceses, que después de desterrar al rey Benjamín a Argelia, dieron el reinado a Agoli Agbo, hermano de Benjamín, que consiguió ser el último rey de Dahomey a cambio de otorgar el territorio a los franceses. Existen 2 versiones respecto a lo que sucedió con los palacios en ese entonces. Una versión sugiere que fue el rey Benjamín quien quemó los palacios como un acto de desafío contra el dominio francés, mientras que otra versión sugiere que los franceses quemaron los palacios para dar fin al reino de Dahomey antes de entregárselo al hermano del rey Benjamín. En los muros de tierra de los palacios se puede presenciar bajo relieve a color, que aparte de mostrar el arte milenial africano en tierra, narran la historia del reino. Estos muros cuentan, sin necesidad de palabras, lo ocurrido durante 3 siglos del reinado de Dahomey a modo de cómic. Los relieves varían mostrando imágenes iconográficas de animales que representan a los reyes y sus cualidades, hasta escenas de sus fuerzas militares conquistando territorios y capturando esclavos. Los bajorrelieves ilustraron la evolución del reino, las costumbres y rituales indígenas, las victorias de guerra y la resistencia a la ocupación colonial. Actualmente, el concepto de rey es algo meramente ceremonial. En el sitio aún se siguen celebrando ceremonias tradicionales en las que la música rítmica, la rica cultura de Benín, los rituales, las religiones y las costumbres que se llevan a cabo en el complejo han ayudado significativamente con la conservación del mismo, debido a que la funcionalidad de los palacios continúa a pesar de los años. La isla Robin fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1999. Se encuentra ubicada a 12 kilómetros de la costa de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Fue utilizada en diferentes épocas entre los siglos XVII y XX como prisión, base militar y hospital para grupos catalogados como socialmente indeseados. Sus edificios, y en particular los de la prisión de máxima seguridad para presos políticos de finales del siglo XX, atestiguan la forma en que la democracia y la libertad triunfaron sobre la opresión y el racismo. Lo que sobrevive de su historia episódica son las canteras del siglo XVII, la tumba de Hadid Kamad, que murió en el año 1755, los edificios administrativos de la aldea del siglo XIX, que incluyen una capilla y una casa pastoral, un pequeño faro, la iglesia de los leprosos, fueron los únicos restos de una colonia de leprosos.
Las estructuras militares abandonadas de la Segunda Guerra Mundial alrededor del puerto y la prisión de máxima seguridad austera, funcional del periodo del apartheid, comenzaron en la década de 1960. El valor simbólico de la isla Robben radica en su sombría historia como prisión y hospital para desafortunados que fueron secuestrados por ser socialmente indeseables. Esto llegó a su fin en la década de los años 90, cuando el inhumano régimen del apartheid fue rechazado por el pueblo sudafricano y los presos políticos que habían estado encarcelados en la isla recibieron por fin su libertad después de muchos años. El apartheid significa la separación de blancos y negros. El criterio 3 que nos muestra la UNESCO nos dice que los edificios de la isla Robben dan testimonio elocuente de su sombría historia. El criterio 4 nos dice que la isla Robben y sus edificios carcelarios simbolizan el triunfo del espíritu humano, de la libertad y de la democracia sobre la opresión. Desde la época, nacido en 1918 en el seno de una familia real tribal del pueblo de los Tembo, creció con el orgullo de pertenecer a su raza y a su pueblo. Posterior a su etapa de formación fue a Johannesburgo, donde presenció el maltrato y discriminación resultado del sistema del apartheid. En 1948, con la llegada al poder del Partido Nacional Africano, se convierte en legal el apartheid, agudizando así el proceso de separación y discriminación. Su participación en contra de este movimiento fue visible. Resultado de esto, es acusado de traidor y en la década de los 50 entra en prisión con cadena perpetua, de la cual solo cumple 27 años, pues en ese entonces la opinión internacional ejercía gran presión para su liberación, por lo que eventualmente sale de prisión y continúa una lucha para que en Sudáfrica se dieran unas elecciones libres y democráticas, las cuales se dieron en 1994, con él siendo el primer hombre negro en Sudáfrica que llega a la presidencia con soberanía. Sus principales objetivos fueron la terminación de la discriminación racial en Sudáfrica y el apartheid, además de la generación de equidad e igualdad de oportunidades para la población negra sudafricana, generando así bases sólidas para el cambio en Sudáfrica. Posteriormente fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Si bien la isla Robben, también conocida como la Isla de las Focas, ha pasado a la historia por ser aquella que albergó la prisión donde Nelson Mandela estuvo encerrado por 18 años, es necesario señalar que Mandela no fue el único que sufrió encierro y penurias en esta isla, pues quien se opusiera al régimen del apartheid pagaba condena en lugar. Actualmente la cárcel que se hallaba en la isla de Robben es un museo que conmemora la lucha contra el apartheid, así como la vida y lucha de Mandela. Hoy es patrimonio de la humanidad y uno de los atractivos más preciados de la ciudad del Cabo. Los de Banza Congo, capital del antiguo reino del Congo, Angola, son el lugar de toda el África subsahariana que mejor ilustra los profundos cambios ocasionados por la implantación de los portugueses y del cristianismo en la parte central del continente africano. Situada en una meseta a 570 metros de altura sobre el nivel del mar, la ciudad de Banza Congo fue la capital política y espiritual del Reino del Congo, uno de los mayores estados estructurados del África Austral entre los siglos XIV y XIX de nuestra era. El Reino del Congo estaba en el centro de la ruta más importante para el comercio de personas esclavizadas que eran deportadas a las Américas y el Caribe. Hasta ahora no se ha encontrado ningún vestigio material que acredite la trata de esclavos. En los siglos XIX, el Reino del Congo abarcaba los actuales estados de Angola y la República Democrática del Congo. Formalmente independiente, a partir del siglo XVI, se vio cada vez más influenciada por Portugal, que amenazó su integridad territorial para expandir sus colonias. De hecho, el primer europeo en visitar el Reino del Congo fue el explorador portugués Diego Cao, que llegó en busca de esclavos en 1482 y quedó muy impresionado por la organización de los Bakongo. Cao, durante su estancia, secuestró a miembros de la nobleza del reino, llevándolos a Portugal como prisioneros. En 1941, cuando Cao devolvió los rehenes, el rey Nsinga Nkuwu
aceptó convertirse al cristianismo y fue bautizado con el nombre de João I. A pesar de las protestas del rey, los portugueses secuestraron a los jóvenes para llevarlos como esclavos a las plantaciones del Brasil. También utilizaron las divisiones que ya existían en el reino para acelerar su decadencia, creando muchos reinos vasallos, proporcionándoles armas de baja calidad y firmando alianzas con algunos líderes para alimentar las guerras internas. Un punto de inflexión llegó con Mzinga Mbande, reina de Ndongo y Matamba, dos reinos correspondientes a la actual Angola. Después de la muerte del rey Quiloangi, le sucedió su hijo Mbande, quien en 1622 nombró embajadora a Mzinga y le envió a Luanda, la actual capital de Angola, y en ese momento el principal puerto para el embarque de esclavos, para que se reuniera con el gobernador João Correia de Sousa y firmara un tratado de paz. La ciudad da en varias oportunidades durante las guerras civiles que siguieron a la batalla de Anguilla de 1665. En los primeros años del siglo XVIII, el mismo Pedro IV del Congo envió colonos a ocupar la antigua capital ahora abandonada, pero no fue sino hasta 1705 cuando se estableció una población estable con los seguidores de la líder religiosa Beatriz Kimpa Bita, líder de la herejía antayonista. La ciudad fue restablecida como capital del Reino del Congo por Pedro IV en 1709. No volvió a ser despoblada, aunque su población fluctuó considerablemente entre los siglos XVIII y XIX. Fue hasta después de la independencia de Angola en 1975 que se reemplazó el nombre portugués por el antiguo nombre bantú de la ciudad. Banza, de su fundación, ha mantenido continuamente su función sagrada y simbólica. Los guardianes de la tradición transmiten el prestigio en el que se apoyaban los primeros reyes. El tribunal consuetudinario que gestiona los conflictos ha sido reinstalado después de 4 décadas de guerra, como vínculo cultural y político con una tradición viva. La ocupación del espacio urbano se conoce desde el siglo XVI, como se refleja en los relatos de los viajeros portugueses. Se ha mantenido una cierta continuidad en este tejido urbano histórico, a pesar del patrón de calles ortogonal introducido por los europeos. Aunque la calle principal ha conservado su huella antigua, las numerosas iglesias y conventos contribuyeron a la estabilidad de la ciudad. A pesar de la entrada de lugares históricos y culturales de gran relevancia existentes en África, Banza Congo fue elegida como Patrimonio Mundial debido a su documentación histórica disponible que abarca 5 siglos y a los hallazgos arqueológicos en el centro político y religioso de Banza Congo. Es un ejemplo sobresaliente de un conjunto arquitectónico que ilustra los profundos cambios desde la introducción del cristianismo y la llegada de los portugueses a África Central.